Hola, otra vez. Y ya ¿Qué onda? ¿Ahí me escuchas? te escucho. El tema era, como estaba abierto, parece que se activó. Déjame Ah, recompartirlo, entrar a tu, porque entonces este es el bueno, ¿no? sí, 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 así es. Dale, Déjame dale, recompartirlo. Pero me dale sale, a me compartir. sale uno que apareció hace 5 minutos, no sé si es No, este ya el que está saliendo. no, ese no, ya lo miré. Ya, ya, Bueno, ya, ahorita te ya, ya, mando el link y ya, comparte ya ese. lo voy a compartir, compártelo tú. Ya Ya, quedó. ya es seguro que Ahora sí. no se meten. Esperemos que sí, pero que sean espectadores. Creo que la otra configuración cambiaba un poco. A ver, Mm. vamos a hacerlo otra vez. Bueno, tú dices cuando, porque es que sí llegaron a entrar hasta 8 personas, o sea que Sí, sí estaba hay gente que entrando, está. pero Sí, el problema fue que se ¿cómo se llama? metieron a la sala. Se metieron a la sala, pero se activaba Sí, su micrófono. para que se los Ah, pases y vuelvan a entrar. ya ya estoy ahí con eso. Yo ahí lo compartí. Gracias. Se supone que, a ver, así con esta opción. Se supone que qué. Ya le hice una nueva configuración, nada más tú y yo aquí. Ujú. Y ahora ya ni invitados tenemos. Y se empezaron a conectar y estaba abierto todo el rollo. Si es que lo curioso es que entraran, porque para que entraran les tenías que haber compartido el link. Me imagino que solo por el link debían haber entrado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que creo que te equivocaste en pasarles el link. Y, y se activa el micrófono, ¿no? Mm. Ya te escucho. Era, como estaba abierto, parece que ahí se repite el Déjame sonido. recompartirlo. Ah, tienes abierto el Face, Sí, pues. sí, ese soy yo. Que se activa. Pero Ponle, bloqueale el sonido al tuyo. ya se lo quité, pero es que no estás compartiendo en vivo, sino que apareció la grabación desde el principio. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué procede? Creo que ya está. Yo veo, yo veo por aquí que ya está en línea. Pero no hay nada de gente, ¿o sí? No por el tema el, del, del anterior. Ah, bueno, ¿será que se quedaron en el otro? Creo que sí, voy a compartir la nueva liga. Sí, es lo que toca. Porque aquí me da la opción de compartir. Ya, link. Dice que hay dos personas, pero no sé si somos tú y yo o... Sí. Que le está mandando el anterior. Dice. Ajá. A ver. Detalles técnicos aquí en objeto texto. Ya voy a enviar el.
A ver, listo. Se supone que ya. Mm, eh, Como dice, me oyen, me escuchan. ¿Se oye bien? Ya, ya Ah, ya estamos, tenemos un montón ya estamos en de línea. gente. A ver, comenten por favor, se oye bien el sonido, se oye bien, se ve bien la imagen. Si son tan amables de decirnos, nos ayudaría mucho. Ya está Julio César Maruri, Eri Gabal, muchas gracias. Ahorita vamos a comenzar. Estamos haciendo el tema del sonido. Tenemos ahí un pequeño tema técnico, pero ya lo solucionamos. Pues muy bien, muchas gracias. Pues si quieres ya empezamos, mi buen Cuando Andrés. usted diga. Comienzo. Bueno, Bien, pues dale, perfecto. muy buenas tardes a nuestros amigos de aquí que nos visitan en este objeto textual. Muchas gracias por la paciencia. Tuvimos ahí unos detalles técnicos, pero ya estamos de vuelta en esta transmisión en vivo. Mi nombre es León y los saludo desde Emiliano Zapata, Veracruz. Hoy vamos a tener un gran programa, el primer programa internacional México-Colombia, y para eso hemos dedicado este programa y titulado la Academia de Intelectuales y la Academia. Para ello he invitado pues, a un gran amigo, colega, camarada, rumbero, bohemio y trovador, el maestro Andrés Zamudio, que ustedes ya lo tendrán ahí en pantalla, que nos está saludando desde la hermana República de Colombia y con el cual vamos a estar charlando sobre este tema. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos los que ahora están entrando. Los invitamos a hacer sus preguntas. Va a haber, como siempre, regalos de libros, 2 libros para que se queden. Pues muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación y por el tema. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias a ti por invitarme. Al contrario, y bueno, es una cosa fortuita que el programa sea como internacional, porque yo soy como de casa realmente, ¿no? Allá en Jalapa, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto de saludarte y de poder participar, sobre todo en estos programas de difusión, que me parece muy bien que pues podamos invitar a la reflexión a la gente respecto a ciertos temas que importa mucho socialmente, ¿no? Que se haga, sobre todo. Es correcto, fíjate que tenemos aquí bastantes maestros, alumnos y camaradas que seguramente están aquí por el tema también del día de hoy. Elegimos este tema porque, bueno, queríamos hablar un poco y reflexionar desde nuestro ámbito, en este caso la filosofía, y este tema se dedica a esos temas y algunos otros culturales, ¿por qué la academia y los intelectuales? Queríamos y queremos y vamos a empezar a hablar un poco sobre este tema de qué significa ser intelectual, es lo que nosotros podríamos entender o no entender de lo que sea un intelectual y cuál es su relación tanto con la academia y por eso con Andrés, que tiene estos temas también un interés genuino sobre qué sea ser un intelectual. Y bueno, para comenzar, creo que sería pertinente hacer una definición de lo que sea intelectual y de lo que no sea intelectual. ¿O tú cómo ves, Sí, Andrés? sí, es importante comenzar ahí como de lo general, ¿no? Y de lo histórico, que es lo que se ha entendido por intelectual y cómo se acuña justamente desde esta perspectiva histórica el concepto. Parece ser que en un inicio el término tiene una intención peyorativa incluso. En el siglo XIX, creo, si no estoy mal con el dato, un grupo afín al régimen del momento denominó intelectuales a un grupo de artistas y, digamos, miembros de la élite cultural de Francia que defendían a un militar que estaba acusado de traición, ¿no? Entonces se referían a ellos como los intelectuales
y tenía, parece ser que esa connotación peyorativa, ¿no? Posteriormente parece ser que el término pues empieza a adquirir connotaciones más positivas y se configura a partir de ello algo así como lo que Gramsci, que creo que lo vamos a estar abordando bastante aquí en la discusión, lo que Gramsci considera como el intelectual tradicional, que es justamente como un miembro de la élite cultural que supuestamente tiene la intención como de hacer una crítica a las figuras o a las estructuras del Estado, pero que realmente desde la propia hegemonía y la relación que tiene con esa élite gubernamental, realmente lo que hace es consolidar la hegemonía de la clase dominante, ¿no? que gobierna, ¿no? Entonces, eso es lo que Gramsci va a entender por un intelectual tradicional. Y bueno, él acuña también otros conceptos ahí que yo creo que ahorita vamos a tocar y otras ideas alternativas en torno a lo que debe ser un intelectual, ¿no? Y no sé qué tanto cabría también como abordar el término etimológicamente, ¿no? Sabemos que está ahí el concepto de inteligencia y de inteligir, que para los griegos era inteligir, penetrar en la realidad. Entonces, de esa Intelectuales. perspectiva, sí, que tiene quizás hasta menos relevancia histórica, ¿no? Se podría entender de manera más vaga y general como intelectual a toda aquella persona que a partir de el ejercicio del intelecto tiene una capacidad de penetración sobre ciertos temas que perfectamente pueden tener que ver con la naturaleza o la historia, ¿no? Pero creo que realmente esta idea no tendría, digamos, una pertinencia o un referente histórico más claro como el concepto que identifica históricamente Gramsci, ¿no? Sí, es correcto, fíjate que es interesante porque critica el concepto mismo de lo que sea intelectual, lo aborda en un discurso que a mí se me hace muy, muy interesante. También quiero comentarte, por ejemplo, la definición, si vamos a la definición de la RAE, nos marca tres cosas. Primero, como un adjetivo perteneciente o relativo a este entendimiento. Dos, como adjetivo de algo espiritual o incorporal. Y tres, un adjetivo dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras, o un político intelectual. Esa sería como la definición que nosotros estamos teniendo o de la que somos herederos, esta definición de lo que sea un intelectual, aquella persona que se dedica a alguna actividad en donde tiene que ver primeramente el intelecto humano. Entonces, somos herederos de esa definición y a partir de ahí eh, se ha viciado, distorsionado un poco lo que nosotros podamos entender efectivamente como el intelectual, parece que solo es reducido a la parte del escritor, el periodista, el literato, aquella persona que arrastra el lápiz y que de buena o cierta manera o tiene un ingreso sobre esto mismo, pero también el intelectual se puede entender actualmente como aquella persona que se dedica a la academia, que es un investigador, que tiene ciertas publicaciones y que además, bueno, imparte alguna cátedra, ¿no? Pero es muy interesante que siendo herederos nosotros de esta visión de lo que sea el intelectual, leyendo a Gramsci y, bueno, tomando lo que dices, él no pensaba que el intelectual solamente se pudiera reducir a eso. De hecho, critica el concepto mismo que acabo de yo leer de la RAE, porque dice, pues el intelectual no solamente se puede reducir a las personas que de una u otra manera se dedican solamente a la actividad intelectual y que eh, tienen una actividad solamente en ese sentido, sino que también los intelectuales de una u otra manera pueden ser otras personas que tienen otras profesiones y que de cierta manera pues utilizan el intelecto, pero se confiere solamente al literato o al filósofo en esta vida moderna que encasillemos al intelectual solamente a esas personas. Incluso se tiene este prejuicio de que los intelectuales solamente tienen cosas en la cabeza, las ideas por ahí volando, incluso no muy claras.
y eso complica aún más su pertinencia, su actividad y su estar en el mundo, en la realidad, porque no hay una implicación práctica, ¿no? Ese es el prejuicio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, por ahí están mencionando en el chat incluso hasta la conceptualización del intelectual de Rodrigo González, ¿no? De la canción de los intelectuales, que son los Sí, sí, sí. intelectuales de café. Y a mí se me había antojado incluso hasta como para ponerla de fondo musical Ándale, antes de, claro. antes de empezar la charla, ¿no? Eh, que ya sería la conceptualización hasta Es esnovista, ¿no? correcto. El que se cree intelectualmente superior al resto de los sectores culturales más populares o masivos, Ujú, ¿no? ujú. Pero me parece que habría que revisarlo minuciosamente, pero me parece que Gramsci identifica en un principio al intelectual tradicional justamente dentro del quehacer específico de los temas culturales y políticos, ¿sí? Entonces, eso yo creo que tiene que ver mucho con lo que mencionabas tú, respecto a que al intelectual se le encasille o se le ubique exclusivamente como en estas temáticas de corte literario, político, cultural, etcétera, ¿no? Y no estoy seguro de que Gramsci pretenda como sacar al intelectual de esa posición, ¿no? Porque él, de alguna forma, lo que le critica al intelectual tradicional es que se considere de alguna forma como parte de una esfera abstracta de la sociedad, que no tiene vínculos mucho más fuertes que los propios culturales, sino en sentido político estrictamente hablando, que no tiene vínculos con ningún estrato social. Y Gramsci lo que estaría diciendo ahí es que realmente el intelectual siempre va a tener una relación orgánica, sobre todo con la clase dominante del poder, y en ese sentido el intelectual tradicional lo que hace es consolidar justamente por esa relación que tiene, ¿no? Y generalmente la relación es hasta monetaria, ¿no? Ujú. Los mecenazgos que pues mantienen al intelectual vienen justamente de ese tipo de estratos sociales, ¿no? ¿Quién más van a aportar los? Bueno, eso genera compromisos que el intelectual académico de alguna Sí. forma hasta la fecha también reproduce, ¿no? Pero entonces, la idea del intelectual orgánico que Gramsci propone desde su militancia incluso marxista, comunista, es la de un intelectual orgánico, pero que se asuma y se entienda, se comprenda como un intelectual orgánico y que entienda justamente hasta como con cierta conciencia de clase, aunque Gramsci dirá que a los primeros hay que exportarlos de otra clase que no sea, importarlos, perdón, ¿no? De otra clase que no sea justamente la clase obrera trabajadora, pero está pensando en intelectuales orgánicos que tengan un compromiso social con la clase trabajadora y realmente se identifiquen en su labor intelectual con un objetivo concreto y ya no abstracto, ¿no? Que es un Ujú, objetivo ujú. evidentemente revolucionario, pero por lo mismo no se saldría nunca como de ese horizonte político y cultural, ¿no? La literatura como una herramienta política, ¿sí? El científico social como un intelectual, que busca también una transformación práctica en ese sentido marxista, y bueno, pues que tenga conciencia de clase y una intención en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué problema caracterizar a una figura, por ejemplo, como Borges, que siempre manifestó ser completamente apolítico, ¿no? Tanto en las entrevistas como en su obra, ¿no? Y desde esa perspectiva de Gramsci, pues Borges no sería un intelectual, aunque habría que ver qué diría Gramsci de Borges, ¿no? Pero Borges parece que trata todo el tiempo de ser como demasiado cuidadoso de que su obra no tenga nunca una intención política, aunque esto es difícil, ¿no? Esto es, alguna posición manifiesta, así sea una posición anárquica o anarquista, alguna posición manifiesta Borges al respecto y algún interés manifestará en este sentido, pero bueno, parece salirse de esta definición ortodoxa del intelectual, que realmente sí tendría siempre que estar vinculada como a la crítica de la realidad, ¿no? Y de la realidad social sobre todo, ¿no? Que creo que sería una característica ahí fundamental definitivamente si nos apegamos
a lo que Gramsci pues articula ahí en torno a esta figura, ¿no? Pero fíjate que no está tan descabellado, independientemente de querer, mm, es difícil retroceder, porque Gramsci está pensando en un tema colectivo, no está pensando en un tema individual y también que tenga un objetivo, ya lo acabas de mencionar. Nosotros tenemos todavía muy arraigados, somos herederos de esta tradición después de 1945, de entender al intelectual solamente encasillado en las letras, o el intelectual aquel que lee mucho, o el intelectual de café, ¿no? Que trae su café, sus lentes, que anda de su librote Esos gigante, son los y intelectuales de café, ¿no? esos son los Diría intelectuales de café. Rodrigo, ¿no? Y de los que tenemos acá, mira, de estos que traen un libro gigante acá bajo el brazo y vamos así por la Bueno, vida, ¿no? Bueno, hay de todo aquí. ese es el intelectual que dice Rodrigo González en la canción que no lleva ni para Es, comer a la casa, ¿no? es correcto, y ahí no lo mencionaba Oliva, ¿no? Entra muy bien porque efectivamente, entonces cabe muy bien la pregunta, si la definimos, el intelectual es el que se dedica solamente a esta actividad de inteligir de cierta forma la realidad, o el intelectual que solamente pertenece a este mundo de la ciencia y de las letras, incluso el político intelectual, que bueno, ahí hace esta otra rama. Entonces, ¿para qué sirve un intelectual? Es la siguiente como pregunta, como para hacerlos, ¿no? Si está un intelectual, y hay muchos intelectuales en el mundo, en la vida, en la esquina, en la escuela, los amigos son intelectuales, entonces, ¿para qué sirven los intelectuales? Eh, yo entendería, a razón de lo que tú comentes, que un intelectual no solamente se dedica a escribir o a pensar, se dedica a transformar la realidad con las herramientas que tenga. ¿Y cuál es la herramienta que tiene? La letra. Y esa letra a través de una crítica fundamentada, racional y con un objetivo específico. Porque de ser intelectual a intelectual criticón hay un gran techo, ¿no? No solamente aquel que empieza a aventarte memes a diestra y siniestra, pero no sabe muy bien que puede haber una falacia de generalización apresurada, que puede haber una falacia de ad hominem, un hombre de paja, ese tipo de cosas que, bueno, si los memes están presentes y la imagen dice mal que mil palabras, suponiendo, entonces muchas personas seríamos intelectuales, pero resulta que hay falacias también en ese tipo de microrazonamientos que también son objeto de estudio por la semántica, la semiótica, todo ese tipo de disciplinas que nos enseñan efectivamente que, pues no en todas las imágenes y en todos los memes hay verdad. Entonces, ¿para qué serviría un intelectual en este siglo XXI? ¿Para qué serviría un intelectual en el Facebook? ¿Para qué serviría un intelectual en la academia? Eh, bueno, hay que aclarar y señalar que no quiere decir que un intelectual de café, aunque el abordaje que hacemos ahí a partir de Saludos Rodrigo a los intelectuales de café. eh, no necesariamente quiere decir que sea peyorativo, ¿eh? Perfectamente un intelectual de esos de café que alguien puede considerar novista y podría tener una capacidad intelectiva mucho mayor que un intelectual académico de esos bien pagados, ¿no? Que está bien además, ¿no? Que el oficio pueda ser bien retribuido, ¿no? Pero ¿para qué serviría un intelectual? No, pues el intelectual definitivamente, incluso en el sentido en el que Gramsci lo menciona, pues debe de ser un crítico de la realidad y desde su condición de intelectual orgánico, es decir, que conoce su pertenencia y la pertinencia de su crítica también, eh, pues tiene justamente que ayudar a seguir transformando la realidad para bien, ¿no? El intelectual de la academia, en teoría, tiene esa función, ¿no? Y debe ser un intelectual orgánico en un sentido social, ¿sí? Ese gran organismo para el cual trabaja, para el cual apoya justamente es la sociedad, ¿no? De hecho, generalmente la sociedad de alguna forma paga, contribuye para que haga su trabajo, como generalmente paga en la formación de profesionales en la universidad para que cumplan una función social. En este caso, el papel específico del intelectual, pues debería ser ese, ¿no? Aportar insumos
frente a la opinión, y en este sentido peyorativo de opinión que podemos desde Grecia rastrear como doxa, ¿no? Y que además hoy en día en las redes sociales es pues la moneda corriente, ¿no? Hoy con las redes sociales, pues todos podemos opinar, que por una parte es maravilloso, pero el que tengamos derecho a la expresión y podamos opinar, no significa, como decías tú, a propósito de tener herramientas mínimas ahí como poder evitar decir una falacia o poder identificarla en la opinión de otro, ¿sí? No significa poder emitir la opinión, pues tener la capacidad para dar una opinión verdaderamente crítica, ¿no? Entonces, el intelectual finalmente se supone que está formado, ¿sí? La propia academia lo ha formado para eso y tiene todas las herramientas conceptuales, tiene las herramientas formales en teoría para establecer justamente ese tipo de crítica y abonar insumos que dentro de la difusión cultural, dentro de la difusión científica, como esto que haces tú con el programa, que es maravilloso, ¿no? Porque es llevar ciertas temáticas a ese sentido, eh, pues abonar y darle a la gente como esas herramientas, ¿no? Hoy en día es difícil porque la figura del intelectual en ese sentido está devaluada y creo que de alguna forma también la forma en que el intelectual dentro de la academia ha ejercido el oficio ha ayudado también a deslegitimar un poco ese asunto, porque los intelectuales, la verdad es que muy poco, yo no me quiero considerar intelectual, yo soy un trabajador universitario y un profesor en todo caso, ¿no? No creo que me Ya toque lo dirán etiquetarme como, los como intelectual, alumnos. ¿no? Pero pero creo que mucho del trabajo que los intelectuales hacen desde la academia realmente tiene muy poco impacto social y muy poca transformación. Bueno, y estaría interesante que mencionáramos o reflexionáramos en torno al por qué esto sucede, ¿no? Yo creo que es Los parte también del comentarios, Yair. individualismo, ¿no? Es parte del individualismo en gran medida neoliberal también dentro del que vivimos, en el que importa el éxito profesional, como ya lo platicábamos ahí la otra vez, ¿no? Entonces, un intelectual instalado, perdón, dentro de la academia, que se considera exitoso profesionalmente, pues suele, y con bastante frecuencia, suele ser mediocre, incluso incongruente en su papel como crítico y transformador de la realidad. Y ahí está gran parte del problema, ¿no? Claro, vamos a leer los comentarios a todos los que están. Eri Gabac, Teresa Victoria, Duli, Maribel, Mesli, Juan Carlos, Catoito, Elducin Coli, Jorge Presquintos, Oliva, Carlos Uriel Cariaga, Ángel Farmo, Julio César, Bulmaro, Torón. Quiero leer los comentarios, por ejemplo, de Ángel Farmo. Dice, en la participación del intelectual tengo muy presente a Luis Villoro. Estuvo presente en el movimiento del 68 y no se diga de su participación con el EZLN, donde lo nombraron, por ejemplo, comandante Luis. Julio César Maruri nos dice, lo que la gente dice de los que somos intelectuales es que somos individuos alejados de la vida terrenal, solo hablamos de un asunto de interés común. Yo digo que somos gente que aporta a la sociedad para generar cambios de trascendencia. ¿Qué opinas primero del tema de Luis Villoro y luego, bueno, hablamos de Julio César Sí, Maruri? sí, pues no, desconozco mucho de la biografía personal de Villoro, pero lo que Ángel nos dice por ahí respecto a él, sí, pues habla justamente de una figura, de un intelectual que pues participa activamente y busca la transformación. Entonces hay una congruencia entre lo que teóricamente el intelectual hace y la búsqueda realmente como de una praxis, ¿no? Sí, estaría de acuerdo que pues ese tipo de figura en torno al intelectual pues es justamente de alguna forma el tipo de intelectual que se necesita, ¿no? Y coincido también con lo otro que dice Julio César por ahí, de que son individuos alejados de la vida, pues a lo mejor el intelectual académico del que estoy hablando, sí, ¿no? Que justamente lo caracterizaba yo, y no estoy diciendo que todos los intelectuales académicos sean así, por supuesto, ¿no? Pero no podemos evitar percibir, para los que llevamos mucho tiempo dentro de la vida académica, además porque hemos estado estudiando mucho ahí adentro, ¿no? Y ahora de alguna forma trabajamos ahí, no podemos evitar
que muchas veces ese tipo intelectual de alguna forma sí está alejado, no de la vida terrenal, porque a lo mejor es hasta muy terrenal y materialista, pero está muy alejado de la vida social y de su compromiso transformador, ¿no? Que yo en ese sentido con Gramsci estoy de acuerdo y que creo que el intelectual no solamente tiene la capacidad para hacerlo, debe tenerla, sino que tiene hasta la responsabilidad moral también, porque ese es justamente el trabajo que cumple, para eso se le paga, y esa es la función social que debe cumplir y que debe retribuirlo. Pero efectivamente eso no quiere decir que está por fuera de la realidad, y bueno, no vamos a satanizar tampoco al intelectual académico, porque también dentro de la academia hay mucha gente que realmente trabaja duramente y tiene compromiso y pues es congruente y coherente en este sentido, ¿no? Y pues todo eso abonaría a concluir que efectivamente no, el intelectual no es un individuo abstraído, perdón, ¿no? De la realidad, todo lo contrario, ¿no? Tiene que penetrar más profundamente en ella, definitivamente, ¿no? Sí, fíjate, Villoro trató esos temas, no solamente habló de filosofía o de historia y de filosofía, sino también abordó en varios libros, por ejemplo, el tema de justicia, democracia y pluralidad, es uno de sus libros. Efectivamente, como bien comentan, él estuvo en el momento zapatista, platicó con el comandante Marcos y Moisés, y Villoro le decía, bueno, ¿cómo yo a través de mi actividad intelectual o de docente puedo abonar al movimiento zapatista? Él incluso decía, yo quiero ser zapatista. Entonces pues, le respondían esto en unas cartas, ya eres zapatista desde el momento en que vienes de la Ciudad de México, vienes a la selva lacandona, te interesas, ves cómo vive los compañeros acá y en el interés que tú tienes de transformar, dice, no necesitas tener otro sobrenombre porque ya tú eres el comandante Luis. Entonces yo estaba este, inconforme, ¿no? Él quería otro nombre, quería ser comandante Pedro, comandante Juan, y le dijo, pues Marcos, no, tú eres comandante Luis, y vas a hacer así, y tu tarea es escribir sobre la democracia, sobre la injusticia, sobre los derechos humanos que a los indígenas se les ha negado en la selva lacandona de Chiapas. Y bueno, sí lo hizo Luis Villoro y empezó pequeñas reflexiones e incluso ensayos muy interesantes en donde aborda efectivamente eso. Si quisiéramos tener tal vez un ejemplo de un intelectual que escribe y que trató estos temas en México, yo creo que sería muy bueno mencionar Luis Villoro, Ricardo Flores Magón, si quisiéramos Claro. verlos desde su periódico Regeneración, con una propuesta primero socialista, luego tendiente al anarquismo y terminado ya por circunstancias de la vida en Estados Unidos, encerrado en la presión de Leavenworth, ya totalmente hasta cierto punto desilusionado. Pero bueno, son casos un poquito diferentes, pero casos mexicanos que podríamos mencionar de lo que hace el intelectual y de la, bueno, en uno fue más desgraciada el infortunio, en Ricardo Flores Magón, reencarcelado, y Luis Villoro, bueno, ha sido siempre un académico muy respetado en la UNAM, que trabajó sobre estos temas, ¿no? Y creo que tiene cierta responsabilidad como lo manejó. Oliva hace una pregunta, dice, un académico tiene la responsabilidad de transformar la realidad, no es demasiado pretencioso. Sí, Respondo, adelante. sí, bueno, creo que hace la pregunta muy general cuando dice académico. Acá estábamos hablando del intelectual académico, porque creo que no todo el académico sería necesariamente intelectual, por lo menos desde las premisas que establecimos aquí de lo que Gramsci considera como tal, ¿no? Pero en algún sentido yo creo que todo académico sí tiene como la responsabilidad de transformar la realidad, porque pues la academia es una instancia educativa, ¿no? Su Entonces, cátedra, sí. una de las funciones misionales, por ejemplo, que la academia tiene es la enseñanza, que no es la única. Y educar, aunque puede tener su parte negativa, como lo destacara por ahí Foucault, pero educar también puede ser liberador y transformador de la realidad social. Entonces, desde ese sentido, yo diría que sí. Y si hace alguna labor de investigación en alguna ciencia dura, algo, pues también está transformando la realidad, porque
la ciencia justamente es la pretensión de transformar la naturaleza y hacerla más fácil de asimilar para nosotros, ¿no? En cuanto al académico intelectual o al intelectual académico, pues sí sería algo pretencioso, yo estaría de acuerdo, ¿no? Pretender transformar la realidad, pero eh, si el académico intelectual, que generalmente gana muy bien, ¿sí? No, por lo menos no propone, ¿sí? Un panorama crítico que muestre rumbos, obviamente tienen que ser rumbos positivos, ¿no? Entonces, ¿para qué se le paga, no? Y pues ya habíamos mencionado esto de que la sociedad le paga y le suelen pagar muy bien. Entonces yo me preguntaría eso, ¿no? Si el académico intelectual no aporta mínimamente eso, entonces para qué se le paga, ¿no? Estaríamos, yo creo, entonces de alguna forma como contribuyendo a la formación de estos intelectuales que Galeano critica, ¿no? Que tienen la cabeza lejos del corazón y él dice, yo no quiero ser como los intelectuales, yo no soy un intelectual porque yo no quiero mi cabeza rodando por ahí, dice Galeano, y creo que hablaría justamente como de ese tipo de figura, ¿no? Pues la hay muchas. Yo, no sé, de pronto es un poco retórico que yo le devuelva la respuesta con esa pregunta, ¿no? Pero preguntaría eso, ¿no? Entonces, ¿para qué la sociedad le paga a un intelectual si no aporta mínimamente panoramas críticos que, pues, posibiliten caminos, ¿sí? Caminos alternativos, obviamente para mejorar, ¿no? Por ahí creo que tienen otra pregunta que me parece que está muy interesante, no sé si quieres que la atendamos, Adelante, sí, 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 adelante. que dice Julio César que sí podría citar algunos ejemplos de los cambios trascendentales que se han dado a partir de los intelectuales. Bueno, tú mencionabas ahorita justamente a partir de la Revolución y Flores Magón ahí, creo que fue importante, ¿no? La labor de los ideólogos, que siempre está detrás de los movimientos, aunque siempre creo que es pertinente preguntarse realmente si la realidad se mueve a partir de lo que los intelectuales justamente ponen, ¿no? Sobre la mesa como para poder tener ese panorama del que yo hablaba, ¿no? Siempre me lo he preguntado también eh, si a final de cuentas todo lo que de facto actúa en la realidad no tiene mucho mayor peso. Y yo creería que sí tiene mucho peso todo lo fáctico, sobre todo en cuanto a los poderes, pero creo que no habría que menoscabar lo que los intelectuales llegan a lograr también, ¿no? Sobre todo creo que lo pueden hacer cuando la crítica la articulan justamente desde una integridad, ¿no? Contraria a lo que Galeano denuncia, ¿no? Del intelectual descabezado eh, y descorazonado, sobre todo, ¿no? Creo que ahí es donde el intelectual puede lograr algo, ¿no? En la educación, a partir de los medios de comunicación, lo podrían hacer los intelectuales, que desgraciadamente los medios de comunicación suelen estar tomados por otro tipo de intelectuales, a los que denuncia López Obrador, curiosamente, como intelectuales orgánicos, que los denuncia en un sentido peyorativo, que es otro concepto muy interesante que habría que Claro, abordar, ahí ¿no? Se refiere a estos intelectuales tipo Aguilar Camín, Adela Micha, no, Adela Micha Leiva, todos no creo que llegue ni siquiera a eso, es ¿no? que Pero Aguilar eh, Camín por lo menos sí se asume como un intelectual ahí, y cuando López Obrador los considera intelectuales orgánicos, quiere decir con ello afines a el establecimiento, ¿no? Que es como una nueva forma ahí también de reconceptualizar, que habría que entenderla también, ¿no? Que habría que entenderla. Eso explicaría también ahí como un poco el divorcio de la cuarta transformación con los gremios intelectuales ahí, ¿no? A propósito de todo lo que devengan en sueldos y en los famosos fideicomisos, pero ese es otro hay tema, más, ¿no? Eh, sí. pero, pero sí, siempre creo que esa es una pregunta ahí que hay que hacerse. Me gusta mucho esa pregunta, más allá de esto último que comentaba, qué tanto incide y logra incidir en la realidad. Y creo que la respuesta, si tuviésemos algún tipo de herramienta como para medir,
podría ser muy ingrata porque alguien diría que el intelectual hace muy poco, pero creo que realmente la labor del intelectual es seguir intentando para que cada vez la incidencia sea mayor, aunque sea en estos tiempos tan fragmentados y difíciles, ¿no? En los que la labor del intelectual está completamente deslegitimada y tiene más éxito la opinión de un youtuber, por ejemplo, ¿no? En todo Los sentido, influencers, en la difusión de su palabra, en la monetarización de su ejercicio. contenido, claro. Comer. Entonces es difícil en esta época pensar que el intelectual puede lograr como posicionar su discurso, su palabra en, en ciertos lugares privilegiados en donde su palabra pueda ser asimilada, ¿no? Pero bueno, yo creo que por muy quijotesco que sea, no está de más nunca dejar de intentarlo y que la incidencia cada vez sea mayor, ¿no? No sé, igual finalizaría la reflexión con otra pregunta. ¿Qué habría sido de la Revolución Francesa y de la aparición del liberalismo en la historia europea y como tal en la historia de todo el mundo sin una labor intelectual de fondo que llegara en algún momento a ser transformadora, ¿no? Obviamente no es la única fuerza que lo impulsa, ahí había toda una clase social emergente, ¿no? Que cada vez se empoderaba más y que logró eso, pero finalmente las ideas también abren, ¿no? Abren caminos y abren épocas, ¿no? Yo creo que no podemos desvalorarlo del todo, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate, ahorita escuchándote en relación a la pregunta, yo recuerdo hace ya varios años a unos intelectuales académicos en este sentido de aporte y construcción que lucharon para que la filosofía y las humanidades no desaparecieran de la enseñanza media superior por la importancia que tiene en esta realidad, en nuestro México, también por la importancia que tiene como herramienta crítica y como herramienta del pensamiento. Me refiero específicamente al doctor Gabriel Vargas Lozano, me refiero específicamente a Chelida Godín Herrera, me refiero a todas las personas que están en el Observatorio Filosófico Mexicano, en la Asociación Filosófica Mexicana, Raúl Trejo, de la Universidad de Chiapas, y demás compañeros académicos que se sentaron, analizaron en aquel tiempo la reforma educativa y vieron efectivamente que se le daba una preeminencia a las materias que llevaban un enfoque técnico, práctico, y dejaban relegadas, incluso hasta en la esquinita, a las carreras de humanidades, historia de la filosofía, lógica, ética, cívica, y que decían precisamente eso, no hay una implicación inmediata, incluso no hay algo que aporten a la educación de los mexicanos. Y vaya, dijeron, a ver, esperen, hagamos un alto, y a través de varios comunicados, de reuniones y de estar insistiendo, dando argumentos sólidos de por qué las materias humanísticas, la filosofía, ética, lógica y todas las demás, deberían estar en los planes de estudio de educación media superior, incluso antes, en la enseñanza primaria, en la enseñanza de la secundaria, porque son herramientas de pensamiento crítico que ayudan a forjar mexicanos con estas capacidades y que no son tan fáciles de poder adquirir por cuenta propia si no se conoce la aportación de estas herramientas intelectuales y de los contenidos que se tengan. Al fin y al cabo, después de una larga lucha, estos intelectuales académicos logran que no se excluyan del todo las materias humanísticas, que hoy tenemos en México con la nueva escuela mexicana un enfoque diferente, un enfoque más humanista, bueno, que es una aportación ya del actual gobierno, aunque hay que moldear algunas cosas, como en todas las leyes y en todos los cambios, pero que le da preeminencia también e inclusión a estas formas diferentes de pensar las otredades y las cosmovisiones, por ejemplo, de nuestros hermanos indígenas, de la materia del humanismo y de las otras formas de pensar, no solamente haciendo caso a esta hegemonía de nosotros, los técnicos, los que sabemos,
y tener unas implicaciones eminentemente materiales, ¿no? Porque igual no se oye bonito, soy licenciado en filosofía y creo que nos enfrentamos mucho a eso, a decir, soy ingeniero, soy arquitecto, ¿no? O sea, también tenemos este prejuicio cargado, porque al fin y al cabo, los dos utilizan herramientas intelectuales, los dos utilizamos conceptos y los dos soportamos a la sociedad. Tal vez no aparezcamos en las revistas de vanidades, en la revista de moda, pero hay otros canales y otros caminos que seguimos que, si bien es cierto, no somos tan famosos ni famosos, ni salimos en la televisión ni nos piden autógrafos cuando vamos a tomar café, pero sí tenemos un aporte real a nuestra comunidad y a nuestra sociedad desde otros ámbitos, ¿no? Yo creo que es importante rescatar el aporte que han hecho las asociaciones filosóficas de México para que no se excluyera a la filosofía de la enseñanza en nuestro país, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad. Pues curiosamente, la crítica que podemos hacer a esa intención de dejarnos sin aparato crítico le corresponde a los intelectuales, ¿no? Y de alguna forma yo creo que se hizo, y tan se hizo que se evita, ¿no? En Colombia frecuentemente también es un problema que amenaza, ¿no? En la educación media, y es el ámbito de los intelectuales académicos el que sale, ¿no? E incluso organiza marchas y que no quiere decir que sea el único sector, ¿no? Pero se moviliza tanto intelectual como socialmente, ¿no? En contra de ese tipo de medidas. Entonces, realmente sí, empatándolo con lo anterior que decíamos, algo alcanza a ser el intelectual en ese sentido, ¿no? Aquí el conservadurismo de ultraderecha, una figura ahí bastante oscura que ha gobernado el país durante bastante tiempo, nos odia a los profesores universitarios, ¿sí? Y porque de alguna forma, desde, yo creo que tanto desde el colegio, porque son bastante combativos los profesores del magisterio también, desde el magisterio en la universidad, se alcanza a hacer una labor de crítica política y social bastante efectiva, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de esto justamente en el odio de esta élite de la ultraderecha que gobierna Colombia, el odio que le tiene a los profesores universitarios, ¿no? O sea, llegan a ser abiertas las declaraciones, ¿no? Frente a los profesores, ¿no? Que todo el tiempo están tratando de meritar, ¿no? Con memes, ¿no? Son socialistas, comunistas, adoctrinados, que adoctrinan a los niños, ¿no? Y el que exista esa crítica tan falaz hacia los profesores, yo creo que dice mucho respecto a que sí hay algún impacto social, por lo menos a un nivel educativo, en ese sentido político, que es básico y que es algo que no le podemos perdonar al intelectual que mínimamente no haga, ¿no? Entonces, eh, creo que algo un poco se cumple por lo menos en ese sentido, aunque pues definitivamente dentro de la academia hay muchísimo que mejorar para que todos esos papers que se llevan el presupuesto mayor de las universidades, pues sean algo más que un simple paper que da un punto o un puntaje Un escalafón. para, para que uno pueda tener un mejor escalafón, ¿no? Y realmente hagas algo, puedas hacer algo y transformar algo con eso, ¿no? En ese sentido, pues sí, yo creo que se queda debiendo mucho, pero pues curiosamente también es parte de la labor del intelectual establecer esa crítica al interior, una autocrítica, y tratar a partir de la democratización de los espacios, incluso hasta universitarios, pues mejorar en esos aspectos, ¿no? Claro. Mira, tenemos dos comentarios. Una pregunta. Ronda es memorioso. Solo por medio de la filosofía se puede ayudar a pensar críticamente. Y Carlos Uriel Cariaga, creo que la mitad del trabajo de un intelectual es el encontrar diluidos, o en otras ocasiones los propios intelectuales se pueden encontrar silenciados. ¿Cómo ves ahí? Bueno, ¿A cuál entramos? le contestamos quién, al toro desmemorioso. Al toro. No, no, A ver, yo no creo que solamente la filosofía nos pueda ayudar a pensar críticamente, ¿no? De hecho, ahorita lo decía, hay gente que de manera natural
tiene una capacidad crítica tan brutal, y eso yo se lo suelo decir mucho a los estudiantes de lógica y argumentación. Aquí venimos a afinar ciertas herramientas que muchos de forma natural ya tienen muy afiladas, ¿no? Pero nunca está de más que se desarrollen mejor. Entonces, pues la filosofía yo creo que sí nos ayuda a pensar más críticamente, pero no quiere decir que sea la única parcela de las humanidades desde las cuales se pueda ser crítico. De hecho, conozco muchos filósofos muy poco críticos, sobre todo aspectos sociales, ¿no? A veces el filósofo tiende a ser muy apolítico, ¿no? Supuestamente. Y la verdad es que muchas veces tiene muy mala formación política, aunque pueda tener conceptualmente elaborados discursos complejísimos que tengan que ver con autores como Hegel, Heidegger, conocen muy poco de la realidad política. Entonces, no, realmente yo creo que aunque la filosofía ayude mucho, para pensar realmente de manera crítica, pues hay que tener un poquito de contenidos de todo, ¿no? Un poquito de contenidos. Hay que ser un poco ahí como un chismoso ilustrado para realmente ser crítico, pero son fundamentales ciertas herramientas formales, y no me refiero a hacer cálculos lógicos, ni los análisis hermenéuticos tampoco más exhaustivos, ¿no? Pero sí herramientas mínimas como decías tú, ¿no? Pues tenemos que por lo menos aprender a razonar sin caer en falacias muy explícitas, ¿no? Domina. O, Sí, 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 otro tipo y que hasta con eso puede ser uno crítico también, ¿eh? Con las propias herramientas críticas. Eso es parte de la autocrítica que el intelectual debe tener, que es lo más importante, ¿eh? El intelectual, si no es autocrítico, no, seguramente no es un intelectual muy confiable, ¿no? Pero sí, sí hay herramientas mínimas, yo creería que se requieren para poder llegar, sobre todo si uno quiere llegar a un nivel de intelectual, pues ahí con cierto decoroso, desarrollo y muy buena capacidad decoroso. crítica, ¿no? Sí, sí, decoro. No quise decir como ninguna instancia concreta en donde se encuentre, porque repito que no creo que incluso ni siquiera el intelectual de café esté imposibilitado para ser un verdadero intelectual, ¿no? Así Sí, entonces, es. Da la pauta, la filosofía creo que nos da ¿cómo? la pauta, ciertas herramientas y nos apoya, ¿no? Sí, sí. Más que sea la depositaria de todo el saber y de todas las ciencias, ¿no? También se tiene esa pretensión de filósofo y pues lo que él diga es el non plus ultra, no, pues tampoco, ¿no? Creo que da las herramientas y da la pauta para llevar la pregunta y bueno, en este... Claro. Bueno, Si gustas comentar lo de no sé si es mi señal, pero ayer, yo te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo. No sé si tú me ves bien. ahí estamos bien, se fue por un momento, pero Sí, sí, ya también recuperé. ya adelante. Entonces no te alcancé a escuchar, Adelante. perdón, lo último. No, Sí, no sé si vamos a mencionaba, responder la pregunta de Carlos Uriel, lo que decía. avanzamos. Sí, que Carlos Uriel preguntaba por acá, que decía que en la mitad del trabajo de un intelectual es el desafío de hacerse escuchar en primer lugar. Los discursos en muchas ocasiones se pueden encontrar diluidos, en otras ocasiones los propios intelectuales se pueden encontrar silenciados. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y a propósito de que el tema de los intelectuales en la academia, pues es que el estar dentro de la academia no garantiza tener justamente las mejores herramientas ni la mayor capacidad para ejercer el verdadero papel de intelectual. Entonces, claro que por supuesto que por fuera de la academia se queda gente con muchísima capacidad, y en ese sentido sí, pues quedan excluidos de los espacios donde ellos pueden tener un mayor impacto y que lo pudieran hacer mejor que otros que están ahí. Entonces sí, yo coincidiría que ese es el mayor desafío, y en esta era en la que además como intelectual o como académico es súper difícil encontrar un nicho de trabajo, pues con mayor razón, cuántas voces tan lúcidas no habrá por ahí que están completamente
excluidas de toda tribuna en donde puedan hacer escuchar su discurso y su voz, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo Sí, con pero eso. se puede gestionar los espacios, las alternativas digitales ahora, las benditas redes sociales, aunque no les gusta mucho, sirven para lo bueno y para lo malo, sirven para estar dando duro y darle con cualquier tema, ser de Contreras todo el día o estar de ocioso, que es muy válido, pero también sirve para estos espacios de reflexión que nosotros nos apropiemos. Por ahí un filósofo de la UNAM nos decía que uno de los grandes males que tiene la filosofía o los dedicados a ella es que están en su torre de Babel y hablando de metafísicas, hablando de conceptos, hablando de universales, pero no se dejan escuchar. Es decir, están en este soliloquio en donde solamente se la pasan muy bien hablando consigo mismo y con sus amigos libros, que yo respeto mucho y quiero mucho los libros, pero no hacemos este discurso hacia afuera, hacia la sociedad. Bueno, creo que eso nos ha faltado y debemos de pulir un poco esta parte de hacernos escuchar. Está bien, no teníamos las herramientas antes, no estaba la imprenta, no estaban horas, pero ahora tenemos las herramientas digitales y por ahí ya lo mencionó también el Sí, doctor claro, Julio César Maruni. La tecnología ayuda mucho en este proceso de hacerte escuchar en el ámbito que tengas, ¿no? La educación, la filosofía, la política, la enseñanza, los temas técnicos, y todo eso nos va envolviendo. Ahora, ¿cómo enfocamos nuestros intereses para poder hacernos escuchar y proyectarlos? Claro, que no caiga en este intelectualoide que habla con cultismos ribombantes y cambia la voz y hace cosas medio raras, en este novismo que tú mencionabas, a esta socialización del conocimiento en donde todos podamos entender temas complicados de una manera sencilla, porque bueno, la cortesía de cualquier académico o persona sea también ser claro en los temas, porque se puede ser claro en los temas sin dejar de ser profundos o tener razonamientos correctos, sin evitar caer en estas falacias, ¿no? Tenemos ahí otros comentarios, bueno, de Julio César Maruri, el buen Torón, dice, sobre eso habría que ver que también leen los intelectuales. Bueno, no es lo mismo ser licenciado a ser una alfabeta, ¿no? Alfabeta funcional, ese es otro tema muy interesante. ¿Tú qué sí, piensas? sí, pues yo estoy de acuerdo también con esa idea como de ocupar cualquier espacio posible, las redes sociales, cualquier cosa, ¿no? Pues definitivamente las redes son una esquizofrenia de voces de todo tipo y hay que tener como hasta ciertos recursos técnicos para que la opinión en red social funcione, ¿no? Curiosamente eso implica hasta como pagar esos recursos dentro de las redes que han sabido ser negocios en ese sentido, ¿no? Bueno, tú has explorado el asunto justamente con este tipo de espacios, ¿no? ¿Qué te podré decir a ti? Que no estoy queriendo decir que hayas recurrido a esas herramientas, aunque me parecen válidas, ¿no? Y no me Eh, pagan, por si cierto, alguien me quiere pagar, a propósito de eso, le hago un anuncio, si me lo permites, adelante. al canal de YouTube que tengo con los Gracias. amigos politólogos, que vamos ahí poquito a poquito, los amigos de la Náusea TV, para que nos busquen también ahí por redes sociales, que es justamente otro espacio crítico ahí, que con mis amigos politólogos jalapeños, que no son de Jalapa, pero se formaron por allá, pues también hemos tratado de hacer un poquito esta labor con temas estrictamente políticos, ¿no? Y hay que hacerlo definitivamente, ¿no? Menciona, A mí hasta menciona los mamador días y literario me han menciona dicho, los... por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Hasta mamador literario, pero... Y nunca falta el tipo de crítica. Curiosamente, esa crítica a veces hasta me llega de gente que tiene formación universitaria y humanística, que me dicen que el Facebook no es para hacer críticas políticas y sociales, ¿no? Yo lo que siempre digo es que eh, si tú lees donde acepta los términos y condiciones, No dice. nunca te dicen ahí para qué es, ¿no? Entonces yo creo que es para lo que tú quieras que sea. Y pues me parece triste que no tengan contactos con los que no puedan tener
un tipo de intercambio, de diálogo, y no porque tengan que ser intelectuales los otros también, ¿no? Se necesita estar cerca de gente que es abierta, receptiva, eh, que le gusta tener pues justamente esa apertura, ¿no? Y pues yo no me jacto de cambiar de la realidad a través de las redes sociales ni ningún otro espacio de expresión, pero creo que siempre hay una o dos personas, o quizás un poco más por ahí, eh, a las que la reflexión les impacta pues, ¿por qué uno va a dejar de hacerlo, no? Si justamente siempre hay alguien ahí a quien esto sirve, ¿no? Y Por lo menos para invitar a reflexionar y a preguntarse, no porque les estemos dando grandes sí, no, respuestas, ¿no? Creo que no hemos somos aprendido gurús más a no generar somos gurús, cuestionamientos que otra sí, cosa, ¿no? Pero, ¿no? no somos gurús de nada, Coca-Cola del desierto, y hacemos las cosas, bueno, en mi caso también, yo sé que tú también, por amor al arte, ¿no? Por amor a este tema, ahora sí que de caridad humanística. A mí me gustaría que mencionaras los días que transmiten ahí en la Náusea TV, véanlo, está muy interesante. ¿Quiénes son los que participan? Para que, bueno, los compañeros que nos están viendo también se pasen para allá a ver estos temas. Sale quincenalmente, por ahí pues grabamos sábado, domingo y sale por ahí a media semana, Mm, ¿no? Y participan por ahí el doctor Rafael de la Garza Talavera, que es un doctor en ciencias políticas, trabaja también por ahí en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y en otras universidades por allá en Jalapa. Arsinio Orihuela, un gran amigo que además está próximo a titularse del Flaxo de Argentina en Ciencias Sociales. Él tiene formación también como claro. politólogo. Está por ahí también nuestro amigo Héctor Oz, economista y politólogo. Ocasionalmente nos acompaña también Camilo González, politólogo. Y tenemos por ahí algunos invitados. Últimamente también ya está incorporándose con nosotros Barenka Servín, que también es compañera politóloga, ¿sí? Profesora del magisterio en Jalapa. Y Y, son rumberos probadores también. sí, también. Eso es que no, Eso es importante. claro, claro, eso nos ayuda también a conocer mucho de la realidad social, y también hay que darle una perspectiva poética al asunto, ¿por qué no? ¿Cierto? Así es. Bueno, y algunos otros invitados que nos han estado ahí acompañando de repente, ¿no? Y bueno, ahí vamos poco a poco haciendo labor, pero sí, sí, justamente lo menciono, aparte por hacer el anuncio, porque pues es otro intento ahí romántico y quijotesco de verter en las redes un contenido ahí un poco diferente, ¿no? No solamente al de la red social convencional, sino también al del medio que toca los temas políticos de manera convencional, ¿no? Correcto, hay que apropiarnos de las redes sociales. Hay dos comentarios más. Jorge Pérez Quintos, en su opinión, sí se deben hacer o dar mensajes intelectuales en las redes sociales, pues a veces las respuestas son muy agresivas e incoherentes. ¿Tú qué opinas? Mm, Perdón, es que la verdad lo desatendí porque es que estaba buscando otro comentario que me pareció que no se lo hemos brincado de Teresa, pero Sí, no, apenas, bueno, Quintos y luego el de Teresa Victoria. Bueno, si quieres comienzo. Yo, sí, yo sí, creo que se pueden dar mensajes intelectuales en esta red o en cualquier otra, y efectivamente siempre va a haber resistencias de cualquier tipo, para, como ya lo comentaron, algunas otras personas pues, no les parece. Pero siento que es importante también dejar en claro pues, la postura, si no ofendemos a nadie, si no hacemos algo fuera de la ley o no infringimos los términos y condiciones del Facebook, creo que sí se pueden dar los mensajes intelectuales. Ahora bien, ¿quién lo vaya a captar? ¿De qué manera lo va a captar? Bueno, son cosas que a veces salen un poco claro, fuera de nuestra, de, pues de nosotros, de nuestra voluntad. Y regularmente ha habido este tipo de expresiones, ya lo mencionaba por ahí Andrés, la actividad que se tiene, en mi caso, más de 10 años haciendo estos temas desde podcast o pequeños videos, siempre hay el que te va a decir, no lo hagas, a nadie le interesa, nadie te escucha, para que lo haces, nadie te paga, y ese tipo de no, no, no.
pero resulta que pues yo soy una persona muy necia y me gusta compartir este tema, incluso con mis alumnos de la maestría, yo les decía, la filosofía es interesante, lo que pasa es que se las han enseñado mal y todos los de aquí pues, tienen ideas filosóficas o utilizan palabras filosóficas. A partir de ir descubriendo este hilo y enseñarles que efectivamente usan palabras filosóficas, tienen conceptos o ideas preconcebidas desde la filosofía, se van interesando en temas que les ayudan a su formación y que les ayudan a su práctica docente. Entonces, yo creo y siento que independientemente de las respuestas que existan, sean agresivas o incoherentes, debemos de seguir con estos temas y estos contenidos en las diferentes redes sociales. Siempre va a haber algunas resistencias. ¿Tú qué opinas, Andrés? Sí, sí, pues mira, una cosa que también comento mucho con mis estudiantes de lógica y argumentación, cuando trato como de manifestarles cuáles son los poderes que uno se puede ganar a partir del manejo de ciertas herramientas, eh, pues es justamente la capacidad de poder ser persuasivo e incisivo, pero se requiere tener a alguien, como decía ahorita, que sea abierto y receptivo del otro lado, ¿no? Entonces, aunque muchas veces la gente en las redes sociales realmente quiera más trolear que discutir, pues no falta realmente ahí algún personaje con el que se pueda hacer algún intercambio de ideas que sea interesante, ¿no? A mí me pasa seguido, ¿no? Pero no es lo más común definitivamente, ¿no? Pero no podemos descartar realmente a las redes sociales como un espacio interesante también y abierto al intercambio de ideas, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Pues no discutir con la gente necia como debemos hacerlo realmente en todo contexto y situación, ¿no? Una En las redes persona, sociales y en la vida. sí, sí, una persona que que no es capaz Bien. de asumir que cae en una contradicción y aún así quiere sostener su posición, pues no va a estar abierto realmente a intercambiar ninguna otra idea, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Lo que quiere es hacerse imponer y hacerse escuchar. Y bueno, no es que nosotros estemos exentos también del imponernos, ¿no? Yo sí le creo a Nietzsche que en el fondo hay más voluntad de poder que otra cosa, pero bueno, tratamos de ser un poco más, tratamos de ser un poco más apolíneos, ¿no? Y de meterle la mayor cantidad de argumentos posibles y ser lo más racional que se pueda hacer, ¿no? Pero a Creo todos que nos pasa que nos han bloqueado. ¿Cómo, cómo? A todos nos pasa que nos han bloqueado. Bueno, sobre ese tema, no, a mí lo que me ha pasado es que empiezas a tratar de ser racional y ya, como el meme ya no da para más, pues agarran y te bloquean, ¿no? Ya se ganó la discusión porque ya te bloqueó, ¿no? La apertura y el inteligente es uno, ¿no? Por estar Sí, sí, tratando de ser, dar argumentos racionales, fácil, pues lo bloqueo y ya se claro, acabó, claro. ya gané, ¿no? Sí, pero bueno, por ahí, como menciona, creo Teresa, por ahí al respecto, ¿no? Habla algo ahí como de poner límites, aunque lo dice un poco en otro contexto, ¿no? Pero pues no tendríamos por qué limitarnos a reflexionar y utilizar los espacios que veamos como posibles o pertinentes, ¿no? Ujú. No, son reflexiones a través de diferentes puntos de vista y algunos comentarios, ya lo decíamos al inicio, no tenemos ni la verdad ni somos gurús, pero tratamos de reflexionar juntos y con todos los que nos están poniendo los comentarios sobre este tema de la Claro. academia y los intelectuales, ¿no? De ninguna manera se le debe poner ningún corset, Sí, ninguna camisa de fuerza, ni a los conceptos ni a los temas, ¿no? Creo que claro. deben de ser No, abiertos. Todo es objeto textual. justamente por eso decía que cualquier persona que te puedas encontrar por ahí, a final de cuentas resulta ser hasta una persona autodidacta y con mayor formación que tú, ¿no? Y pues lo que pasa es que no lo ves en ninguna instancia ahí que tenga cierto carácter oficial o tampoco está como en ningún foro o tribuna ahí. Sí, yo he encontrado gente autodidacta que da unas clases de literatura y de política, ¿no? Sí, 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 sí. Pues los etiquetamos o no, ¿para qué, no? ¿Para qué? O sea, eh, puede ser que lo
que les falta es justamente eso, foro, ¿no? Pero pues desde su capacidad crítica, intelectiva, pues realmente pueden ser muchísimo más brillantes que muchos de los que sí figuran, ¿no? Que un doctorado, un postdoctorado Claro, claro. en la Que, Universidad de Tubinga y todos esos, ¿no? que eso no quiere decir que eso no quiere decir que cualquier opinión valga, ¿eh? Sí, eso es una Sí, cosa no, el completamente otro diferente, extremo. ¿no? Hay criterios, Es obviamente, hay criterios, ¿no? correcto. Pues Si no, Andrés, justamente no podríamos distinguir entre la posibilidad de inteligir la realidad o no. Ya no quiero decir intelectuales, sino me voy a la acción, ¿no? La posibilidad de verdaderamente inteligir y expresar esa intelección en el discurso, ¿no? subir y dice hacerse cargo de la realidad. ¿En qué sentido? En todos sentidos, haciéndose cargo de la realidad. Sí, sí, claro, Activamente. hay que ser responsables y de la palabra sobre todo creo que hay que ser sumamente responsable, ¿no? Mira, mi buen Andrés, pues ya se nos pasó casi una hora. Yo te agradezco bastante el tiempo y el espacio. Agradezco también a todos los que nos están viendo y que nos alimentan con sus comentarios. Quisiera, por último, como aquí en el objeto textual, cerrar con algo y al final invitar para que vamos a regalar estos dos libros, uno de Juan Ruiz de Alarcón y este otro, aquí lo tenemos, Guía de Barcelona para Psicópatas, un premio de literatura aquí de la UB, y este otro también del libro universitario. Aquí en el objeto textual tenemos, nadie nos patrocina, pero eh, pienso que los libros abren ventanas al entendimiento y qué tal, se hacen más intelectuales que uno, ¿no? Entonces, si gustas terminar con alguna idea, alguna reflexión, alguna invitación, pues adelante. Bueno, no, simplemente eso, pues exhortar realmente, creo que todos los que están acá, o todos los que estamos aquí, tenemos por lo menos inquietudes intelectuales, ¿no? Entonces, pues exhortarnos eso a seguir siendo críticos, a formarnos y pues a entender que la labor intelectual sí, sí avanza, sí tiene impacto en la realidad, ¿no? ¿Qué hubiese sido de los movimientos obreros en Europa a principios del siglo XX sin el marxismo, ¿no? Aunque no hayan tenido históricamente finales tan felices, ¿no? Mm. Era muy difícil, ¿no? Pero ¿qué habría sido, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces, concluir con eso simplemente que yo creo que un intelectual comprometido, orgánico, en el buen sentido, ¿no? Que De gran, implique compromiso con su conciencia de clase, que tenga la conciencia de clase y que tenga un compromiso con su conciencia de clase, yo creo que realmente puede hacer mucho, ¿no? es correcto, muchas gracias. Y bueno, la dinámica que siempre hacemos es que el invitado preguntas para que respondan. Hoy tenemos dos libros para regalar, entonces nos menciones dos preguntas o una pregunta y los que nos contesten pues se van a poder llevar No, dos libros preguntas, piénsate una tú si quieres y me pienso la otra yo, pero que tengan que ver con el tema, ¿o qué? libres, ¿Eh? como quiera, de qué color eran las mangas del chaleco blanco de Napoleón, cosas así, Eh, que no sean tan intelectuales. Gracias Ángel Farmo, gracias también a ti por estar aquí con nosotros. mm, bueno, a ver, hablando de intelectuales críticos, un intelectual tan crítico, hasta de los propios movimientos en los que militó, y así lado de Europa, en México, por ahí en los tiempos del muralismo. Un Un intelectual que militó en México. intelectual europeo, Ujú. así lado en Pero dale México. más pistas, hay un chorro. Dale más ¿Cómo? pistas, dale otras pistas. Ruso, un intelectual ruso. Ah, ok. Ah, pues, está muy fácil. Muy bien, pues ahí está la primera pregunta. El intelectual ruso bueno, tuvo aquí asilo en Dice México, ¿no?
Perdón que no se escuchó, no sé si lo repetimos. Sí, nombre de intelectual ruso, asilado en México en los tiempos del muralismo, en los tiempos del auge del muralismo. Ujú. Ahí está, ya la respondió por ahí nuestro querido Eso, compadre. muy bien, bueno, pues se lleva ahí un buen libro. Tiene, Otra pregunta sería, tiene librería y anda concursando por libros, hazme el favor, pero se lo ganó. ¿Eh? la ganó, se la ganó. La otra sería, bueno, que mencionen un poco de algún otro intelectual mexicano que haya, más fácil, que haya tenido una repercusión en los movimientos zapatistas, ya lo mencionamos por ahí. Intelectual mexicano, bueno, nacionalizado mexicano, que tuvo una repercusión o aportes en los movimientos zapatistas de 1994. Pues ahí están las dos preguntas, creo que muy fáciles. El Torón desmemorioso ya se lo ganó, llevaba ventaja y a todos. Pues queda nada más que agradecer a los que nos están viendo, Catoito, Torón, Teresa, Julio César, Ángel, Jorge Presquintos, Oliva, Maribel, Carlos y a todos los demás que estén y que nos vayan a ver por estar aquí en este objeto textual. Y muchas gracias también a ti, Andrés, por tu espacio y tu tiempo y por la charla. A Mesli Zona, por también tener la disponibilidad de estar aquí en esta charla internacional México-Colombia en este objeto textual. Muchas gracias.